nos ponemos de pie y oramos para darle gracias a nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso por esta guía, papá amado, que tú nos diste hasta este día. Te damos gracias, Señor, porque hemos visto tu misericordia, tu amor. Tú nos has sostenido, Señor, durante todas estas clases y damos gracias y oramos, Señor, para que tú hayas podido trabajar con nosotros, Señor, para que todo lo que hemos recibido, Señor, de gracia divina, lo podamos brindar, Señor, por tu gracia y por tu amor a nuestros hermanos. En el nombre de Jesús oramos para que sea el Espíritu Santo moviéndose entre nosotros y dándonos conocimientos para que hoy Él pueda trabajar en nosotros y mañana Él pueda trabajar con nosotros en su obra. Gracias te damos, te glorificamos, Señor, y ponemos esta clase en tus manos, Señor, para que sea tú hablándonos, para que seas tú dirigiendo cada palabra, cada gesto, Señor, cada mirada, para que sea tu obrar, Papá de los cielos, porque nos gozamos, Señor, en tu presencia y en tu obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, como nosotros le veníamos diciendo, estamos terminando con esta materia, ya cerrando introducción al Nuevo Testamento, y lo que esta materia pretendió hacer fue ubicarnos históricamente, como nos contaba en la clase anterior Norma, que nos fue paseando por todas las instancias del Nuevo Testamento, por la histórica, por la literaria, también por todas las fechas aproximadas, para que tengamos más conocimiento. Esa es la idea, que podamos conocer. Hay datos que tal vez leyendo la Biblia no los podemos sacar, pero si nos compenetramos en la palabra y le pedimos la asistencia al Espíritu Santo, nos va a ayudar. Y es conocimiento que nosotros vamos adquiriendo en el camino del Señor para poder brindarlo a otras personas. Es lindo, por eso nosotros queremos animarlos a que no se queden con lo que dimos en estas 5 clases. Muchas veces nosotros tratamos de resumir, tratamos de que entre en las 5 clases la materia, pero quedan cosas que por ahí uno dice, ¿cuánto me gustaría poder haber dado esto? Pero el tiempo por ahí nos apremia, entonces tenemos que avanzar. Por eso yo los quiero invitar a que sigan investigando en la temática. No se queden, si tienen dudas sobre algo, busquen. Para eso el Señor nos dio todas las herramientas que tenemos en informática, en Google, en el amigo Google. No lo usemos solamente para averiguar cosas mundanas, sino para averiguar también todo lo concerniente al Señor. Bueno, y vamos a ver hoy, vamos a arrancar viendo notas claves del Nuevo Testamento. Vamos a ir viendo los libros, todos los libros del Nuevo Testamento, los 27, uno por uno. Y vamos a ver cuál es el libro, cuál es la palabra clave, cuál es el verso clave que caracteriza ese libro y el mensaje que contiene ese libro, el mensaje central. Porque si nosotros leemos vamos a encontrar parte histórica, unos enfocan desde la genealogía de Jesús, desde el nacimiento, otros libros ya comienzan con el ministerio de Jesús. Entonces nosotros vamos a ir viendo un pantallazo de todo esto, pero si ustedes agarran una Biblia de estudio y se ponen a indagar más, se van a sorprender porque esto nos va a ayudar. Esto nos va a despertar el interés por conocer más del Nuevo Testamento. Muchas veces hay personas nuevas en nuestras células, en la iglesia, hermanos que nosotros conocemos que nos dicen, ¿cómo me aconsejás comenzar a leer la Biblia? ¿Cómo la puedo leer? Y como yo siempre le decía, hay otras personas que también nos dicen, a mí me gusta el Antiguo Testamento, a mí el Nuevo, y los ven como partes aisladas. Y nosotros tenemos que enseñar que no es así,
porque todas las profecías, toda la historia desde que Dios creó el mundo en el Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo, y aún tenemos el libro del Apocalipsis, que es lo que estamos esperando. Bueno, vamos a lo nuestro. Notas claves del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Mateo, la palabra clave es reino, el reino de Dios. ¿Y cuál es el verso clave de esta palabra? Está en Mateo 1, 21 al 23, que dice lo siguiente: y tendrá un hijo, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Estoy leyendo en la NTV. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta, dice Mateo. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz a un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Cómo presenta Mateo a Jesús en su libro? O sea, la palabra clave dijimos que era reino, y los versos clave es Mateo 1, 21, 23. Mateo lo presenta como Jesús, rey de los judíos. Jesús es presentado como el Mesías prometido. Su nacimiento es anunciado como el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas que venían de los libros anteriores. Obviamente que nosotros sabemos que en el pueblo, que entre el pueblo hubo gente que creyó que Jesús era el Mesías y otros que no. Pero los que se guiaron por las Escrituras y por las profecías sabían que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, luego tenemos en Marcos, en el libro de Marcos, la palabra clave es inmediatamente. Y el verso clave lo vamos a encontrar en Marcos 10, 43, 45, donde el mensaje dice que Jesús es el perfecto siervo. Ese es el mensaje que yo tengo que encontrar en el verso clave que está en Marcos 10. Vamos a buscar. Marcos 10, se me perdió, 43, 45. 43 al 45. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús, el perfecto siervo. Ese es el mensaje. Jesús vino a ser siervo aquí en la tierra. Él vino a servir, y es lo que nos pide a nosotros también, que seamos fieles siervos en donde estamos, donde el Señor nos pone, que sirvamos a los demás, que no busquemos nuestra propia honra, nuestro ay, cómo estuve. No, siempre tengo que tener en cuenta, y mis palabras siempre, cómo el Señor obró hoy a través mío. Y en mis oraciones, Señor, deleítate, que yo permanezca. Vieron que el pastor siempre ora para él permanecer oculto detrás del Espíritu Santo. Tenemos que orar y gozarnos en ser instrumentos del Espíritu Santo. Como decían por ahí nuestros abuelos, caciques hay muchos, lo que falta son indios, que ayuden, porque cacique queremos ser todos. Bueno, el Señor busca colaboradores, siervos fieles, como nuestro Señor Jesús
vino a mostrarnos a nosotros. El Hijo de Dios tomó la posición de siervo aquí en la tierra. Y en Lucas, el libro de Lucas, la palabra clave es hijo de hombre. Es un título cristológico, importante, que destaca la autoridad de Cristo. Él es hijo de hombre, el poder y la misión de Jesús, y se refiere a la identidad mesiánica y a su relación con Dios. Eso significa hijo de hombre, que son las palabras clave. Y el verso clave está en Lucas 19:10, que como ustedes ven ahí en el cuadrito, es Jesús, el hombre ideal. Él es el hijo de hombre. Jesús, el hombre ideal. Y Lucas 19:10 nos dice: pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que están perdidos. Esa fue la misión que Jesús, como Hijo de Hombre, vino a cumplir acá en la tierra, a salvar al Hijo del Hombre. En Juan, en el libro de Juan, las palabras claves son creer y fe. Y en Juan tenemos el verso clave que está en Juan 20, 30, 31. Esto le voy leyendo porque son cortitos, pero después algunos van a quedar en el cuadrito como tarea para que ustedes los lean cuando estudien. Cuando lean el apunte para estudiar, porque por ahí es importante, chicos, tome un consejo como alumna anterior, tómense el tiempo cuando hagan el trabajo práctico, porque el trabajo práctico es lo que me agiliza y lo que me hace indagar el apunte para poder contestar las preguntas. Y muchas veces para completarla, porque yo siento en mi corazón o quiero escribir más, indago acerca de esa cuestión. Y una vez que yo hice el práctico, que leí el apunte, ya lo conozco al apunte. Entonces, cuando me toque el momento de hacer el multiple choice, que es un examen al libro abierto, yo sé dónde tengo que ir a consultar. Por ejemplo, si me está hablando de las palabras clave en el libro de Mateo, sé que tengo que ir a las notas claves del Nuevo Testamento, al cuadrito sinóptico, porque ese cuadrito está en el apunte. Esa es la manera de estudiar, pero tenemos que tomarnos el tiempo. No se queden con lo que solamente vinieron a escuchar acá. Para eso se les pasa todo el material. Entonces estábamos en Juan, que vamos a leer las palabras clave, creer y fe. Vamos a leer Juan 20, 30, 31. 20, 30 y 31 dice: los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. ¿De qué dice que se trata? De creer y de fe. Creer que Jesús es el Hijo del Hombre, creer que Jesús vino a salvarnos y tener fe que Él es quien dice, el Hijo de Dios. Ese es el verso clave y justamente el mensaje de este versículo es Jesús, el Hijo de Dios. Y es lo que le pasó a mucha gente, que ya vamos a ver a las iglesias de esa época, que creían por ahí, pero no tenían fe. O tenían fe en Dios, pero no creían en las profecías que Dios había dejado en el Antiguo Testamento de que Jesús iba a venir a caminar entre nosotros. Entonces, no podían vivir de esa manera.
Creer, y ya vamos a ver cómo se complementa también la obra con la fe, es un todo en el camino del Señor. Yo no puedo creer, vieron que hay muchas personas que dicen, yo creo en Dios y no necesito ir a la iglesia, no necesito las disciplinas espirituales, no, yo creo en Dios. Y hay otras personas que dicen, yo tengo fe en que Dios existe, algún día lo veré. O sea, es necesario que yo crea y que tenga fe. Es un todo, acuérdense, no son vocablos particulares que yo puedo adoptar, que yo puedo incorporar en mí, sino que es un todo. Ese es Jesús. En el libro de Hechos, las palabras clave son principio. ¿Principio de qué? En Hechos nos relata el principio de la iglesia. Acuérdense que en Hechos hablamos, Jesús ya partió y están esperando que Él ascienda a los cielos para que el Espíritu Santo descienda en Pentecostés y los apóstoles sean llenos de Él para poder salir a extender el reino de Dios. ¿Cómo? Convenciendo, predicando, que la gente crea que Jesús es el Salvador, que Él vino a salvarnos. Y por lo tanto, con la creación de la primera iglesia, de la iglesia primitiva. Entonces, Hecho es el principio, el comienzo de la iglesia. Y vamos a ver en Hechos 1, que está el verso clave, 1:8, dice así: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. ¿En dónde? En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. A otras versiones dice hasta los confines de la tierra. Pero ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestra primera iglesia, ¿dónde está? En casa. Esa es mi primera iglesia. ¿Y a dónde se extiende? ¿Cuál es? Cuando nos predicó una vez en una vigilia la pastora Marisa, y a mí eso me quedó. ¿Vieron cuando uno va incorporando? Claro, ¿cuáles son mis confines de la tierra? Hoy pudieron haber sido en la verdulería, cuando me fui a comprar lechuga y le terminé predicando a la cajera. Mañana puede ser en mi lugar de trabajo. Los confines de la tierra son todos los que están frente a mí cuando yo me muevo. Nosotros debemos ser evangelizadores constantes. No es que yo me tengo que poner una ropa, me sincronizo, me programo para salir a evangelizar, la remera de todos, no. Cuando yo bajé al cajero mientras estuve en la fila, no es que los pastores me tienen que dar el folletito, el librito, si lo tengo, bienvenido, lo regalo. Pero si no lo tengo, yo paso por un lugar, veo una persona que a lo mejor está sentada, que se golpeó, y la bendigo, la ayudo a levantarse y le digo, el Señor te bendice. ¿Qué me cuesta decirle eso? Y estoy predicando, porque nosotros no sabemos cuándo ni en qué momento esa persona va a hacer el clic, decir, me bendijo. ¿Por qué será? Y a lo mejor mañana pase por una iglesia y entre. Hay muchos testimonios y yo no tengo que esperar que el Señor me muestre qué es lo que yo voy a hacer. Yo tengo que hacer. No puedo decir, como en una clase a nosotros me acuerdo que nos decían, el Señor me dio la palabra de que me va a mandar a China y estoy esperando. Hace 4 años como Pablo acá, a ver cuándo me mande con Bernabé a China. ¿Y qué estás haciendo? Y no, yo estoy acá esperando. ¿Y estudiaste chino?
¿Hiciste tu pasaporte? No, yo estoy esperando. No, poné de vos también. Los confines de la tierra y el evangelizador es hoy, ahora, ya. Siempre estar con ese chip incorporado de ver dónde está la persona a quien yo pueda evangelizar. Romanos, tenemos la palabra clave, la palabra clave de Romano es justicia. ¿Justicia de quién? Justicia de Dios, justicia por la fe, oposición a la justicia por obra. Acá recordemos que son las cartas que le enviaba Pablo a los fieles de esos lugares, para muchas veces para exhortarlos, para llamarle la atención, para felicitarlos, para hacerle ver algo que estaban haciendo bien o para llamarle la atención en algo que no estaba tan bien. Y en Romanos 1, 16, 17 encontramos el mensaje clave de este libro, que es la justificación es por una fe que obedece. Y vamos a ver por qué dice que Romanos en 1, 16, 17 me dice que la justificación es por una fe que obedece. Pues no me avergüenzo, dice Pablo, de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dice las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Entonces la justificación es por una fe que obedece, una fe que obedece los mandamientos de Dios, pero con fe, no por cumplirlos por las dudas o porque me quiero ir al cielo o porque quiero hacer bien las cosas delante de los ojos de mi pastor o de mi líder. No, justificación es una fe que obedece por fe a Dios. En Primera de Corintios ahora, la palabra clave es nuestro Señor. La autoridad y señorío de Jesucristo para enseñar, introducir y exhortar. O sea, para enseñar, para impartir la palabra, para introducirla, para evangelizar y para exhortar, para llamar la atención también. ¿Y dónde encuentro esta palabra? En Primera de Corintios 1, verso 2 y 10. Ese ya va a ser tarea. ¿Y cuál es el mensaje clave en estos versos? El señorío de Jesús. Ese es el mensaje clave. En 2 de Corintios, las palabras clave son consuelo y ministerio. La palabra consuelo y el concepto ministerio se relacionan estrechamente y destacan la importancia de la relación entre Dios y los creyentes y la responsabilidad de servir y consolar a otros. ¿Vieron cómo las palabras, los mensajes anteriores se vienen aplicando? Bueno, el verso clave que también le va a quedar de tarea es 2 de Corintios 4, versículos 5 al 6. ¿Y cuál es el mensaje que tienen estos versículos? Los cristianos son ministros de consuelo y del nuevo pacto. Somos siervos, tenemos que ayudar, tenemos que consolar, tenemos que estar para el hermano necesitado, sin ningún miramiento, sin ninguna vara, sin ninguna medida. Dios nos llama a ser siervos, a ayudar y a dar a conocer
el nuevo pacto del Señor Jesús. En el libro Gálatas, la palabra clave es libertad. Se refiere a la liberación que Cristo ofrece de la esclavitud del pecado y de la ley. Ahí ustedes me dirán, pero ¿cómo me va a hablar de la liberación del pecado y de la ley? Si yo estoy obedeciendo la ley, no voy a estar pecando. Pero ¿cómo está mi corazón? Y ahí caemos en lo que nosotros hablábamos anteriormente de los fariseos, de esta secta, ¿se acuerdan? Que ellos solamente se dedicaban a obedecer la ley. No miraban al hermano, no importa si el hermano traía la gallina para sacrificio al templo porque tenía que obedecer la ley y se quedaba sin la comida. No importa. Y Jesús sí enseñaba a mirar eso. ¿Se acuerdan cuando Él decía, si tenés 100 ovejas en el día de reposo, una se te pierde, ¿no la vas a salir a buscar? Jesús sanaba el día de reposo porque Él le mostraba que primero éramos llamados a predicar, a consolar, a atender el hermano, porque Dios es amor y eso es lo que nosotros debemos mostrar. No significa que debemos ser blanditos, desobedientes, porque Dios es amor, sí, hacé como vos quieras, porque Dios te ama igual. No, Dios no te ama igual. Dios te ama, pero sos vos el que debes permitir que ese amor llegue a vos. Dios te ama, infinitamente te ama, y quiere abrazarte, quiere amarte, quiere ayudarte, pero sos vos el que a través de la obediencia debes permitir que Él te pueda ayudar. Eso es cuando muchas veces escuchamos, ¿no es cierto? ¿Y Dios dónde estaba? Dios está ahí, pero ¿le permitimos que Él pueda intervenir? En Efesios, la palabra clave es la iglesia. En Efesios 3:6, que le voy a leer acá de la palabra clave, Efesios 3:6, dice, y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igualdad de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. En este versículo se habla del misterio de Cristo que ahora se revela en la iglesia, lo que significa que la iglesia revela el plan de Dios para unir a gentiles y judíos en una comunidad unificada. Muchas veces la gente cree que Dios eligió al pueblo judío como su pueblo porque era el mejor, porque era el que a Él le gustaba. Dios lo eligió porque tenía un propósito con nosotros. Y el propósito de Él fue el que se fue desarrollando a lo largo de toda la Biblia. Dios sabía todo lo que iba a pasar, qué rey iba a ser bueno, cuál lo iba a defraudar, cuál iba a ser idólatra, cuál no lo iba a obedecer, pero Dios tiene propósitos con esto. Nada sucede por casualidad, todo está planificado por Dios. Y Dios en el Nuevo Testamento, a través de su Hijo Jesús, tenía un propósito y era unir, llegó el momento de unir a los judíos con los gentiles, de unificar su pueblo, de unificar su iglesia. Que hoy en día haya un pueblo que todavía se opone a creer que Jesús fue el Mesías y vino a unirnos, está en pecado. Porque Jesús vino a unirnos, vino a salvarnos a todos por su gracia. Y el verso clave que ustedes van a leer está en Efesios 1, 22, 23. Y las palabras clave, el concepto clave de estos versículos es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Este es un libro muy lindo
para las prédicas en las casas de oración. Como Pablo le habla al pueblo de Efesios, porque acá justamente se habla de predicar, de unir el pueblo y de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos sus miembros y debemos caminar de una manera coordinada, movernos de una manera coordinada. Y es cuando dice, mi pie derecho no puede ir para la izquierda y el izquierdo para la derecha porque no podría caminar. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Toda la comunidad cristiana debe caminar en la misma dirección, en el mismo sentido, que es la honra al Señor. Nadie debe desviarse. Todos tenemos que obedecer las que están en las disciplinas espirituales, que leer la palabra para poder cumplir todos los mandatos del Señor, pero de manera coordinada. Por eso siempre, si estás en una casa de oración, si estás en un ministerio, en una célula, siempre debemos orar por el acuerdo y debemos tomarnos el tiempo para orar. Esa célula que el Señor me dio, ese ministerio en el cual estoy siendo parte, esa casa de oración, para que todos caminemos en acuerdo, para que todos tengamos el mismo propósito y busquemos siempre del Señor. En Filipenses, las palabras claves, estoy con mi alergia, perdón. En Filipenses, las palabras claves son el gozo y el amor. Los versículos claves se encuentran en Filipenses 2, versículos 9 y 10, y habla de que Cristo, el mensaje de esos versículos, Cristo lo es todo y en todo. ¿Queda alguna duda? Cristo es todo. Todos sabemos que es una palabra infinita. Lo infinito tiene principio, pero no tiene fin. Yo sé cuándo comenzó mi vida con Cristo, pero solo Dios sabe cuándo va a terminar aquí en la tierra y va a continuar en el cielo. Cristo lo es todo y en todo. Colosenses nos habla de una palabra clave que es plenitud. Esta palabra y este concepto lo vamos a encontrar en el capítulo 2, versos 9 y 10, donde el mensaje es, le estoy repitiendo. No, el otro, en Filipenses, gozo y amor, se me cruzó ahí, es vivir en Cristo. Ahí se me cruzó, vivir en Cristo. Y en Colosenses, que nos habla de la plenitud, ahí me cierra, lo pleno, todo. La plenitud es Cristo, lo es todo y en todo. Ahí sí. Bueno, y en Primera de Tesalonicenses, la palabra clave es esperanza. El versículo, los versículos clave en Primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10 lo vamos a encontrar. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando nosotros queremos dar a conocer de qué se trata cada libro, porque nos está dando la parte conceptual, qué mensaje encierra. Entonces, en 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10, Cristo viene por su gente. Ese es el mensaje clave que tiene 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10. En 2 Tesalonicenses, la palabra clave es el día del Señor. Esto se refiere a la venida de Jesucristo y el juicio final. Este evento se menciona frecuentemente en el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. Y el verso clave lo vamos a leer en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 y 8, que lo vamos a ver acá. 1, 7 y 8, que dice: Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también
a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es el mensaje de este libro de Segunda de Tesalonicenses? El justo juicio de Cristo. Lo que dice acá, que serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Ese es el concepto, ese es el mensaje clave que tiene Segunda de Tesalonicenses. Ahora, en Primera de Timoteo, las palabras clave son ministro y ministración. Se refiere al que sirve al otro en el camino del Señor, ayudando, enseñando, evangelizando, etc. ¿Solo algunos son ministros en el camino del Señor? No. Todos somos ministros en el camino del Señor. Yo no podría decir acá, porque estoy segura estoy de que todos van a levantar la mano si yo pregunto quién ayuda, quién enseña, quién evangeliza. Todos. Un buen hijo de Dios va a levantar las manos y los pies acá, dándose a conocer que todo esto lo cumplimos. Todos somos llamados a ser ministros de Dios. Y como yo lo dije hoy, comienza en nuestros hogares. Todos somos llamados a ser sacerdotes. Desde que el velo se partió, cuando Cristo murió, todos somos llamados a ser sacerdotes. ¿Y cuál es el mensaje en Segunda de Tesalonicenses? El justo juicio. A ver, estoy leyendo. Acá. Perdón. En Primera de Timoteo. El mensaje es ejemplo a los creyentes. Claro, siendo nuestros propios maestros, nuestros propios ministros, ministrando, valga la redundancia, nuestro propio ministerio, ministrándonos a nosotros mismos y luego enseñando, dando el ejemplo a los creyentes. Y cuando nosotros estamos liderando una célula, porque muchas veces decimos, no, yo tengo una célula chiquitita nomás. Hermano, vos no te imaginas lo que tenés en las manos. Es la gente que se acerca a la iglesia por primera vez. ¿Qué se le ofrece al hermanito que lo vimos allá sentadito atrás, que no se anima ni a levantar la mano, pero que yo me doy cuenta que es nuevo en la iglesia? Me acerco, le hablo y lo invito a que se acerque a una célula. Entonces ese hermanito me va a mirar como si yo fuese la mamá, el papá, no importa la edad que tengamos. No importa si el líder tiene 20 años y el que se acercó tiene 50, lo va a mirar. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos, como lo son los papás en la casa. Todos los que alguna vez trabajamos en la docencia, cuando tenemos 40 alumnos sentados enfrente, tenemos 40 hogares diferentes que nosotros estamos viendo cómo se comportan los papás. Porque si el chico tira el papelito en el piso y no lo levanta y se va al recreo y deja, es porque en la casa hacen eso. Ahora, si yo veo un alumnito que se le cayó y se preocupa, lo levanta y lo lleva al cestito de basura, me está hablando de que en la casa le enseñaron eso. Y vayamos a algo más sencillo. Cuando decimos, mira, tiene 1 año y ya quiere lavarse los dientes como se lava el papá. ¿Es una casualidad? No. El chico le está copiando al papá. El chico lo está mirando al papá. Y eso sucede en las células.
también sucede en los ministerios, sucede en la casa de oración. Es muy normal que uno mire a ver si la persona que me está predicando también camina por ese sendero que me está enseñando. Bueno, esto era en segunda de Tesalonicenses, el ejemplo de los creyentes en primera de Timoteo. Que en el versículo 3, 15 y 16, ese le quiero leer, primera de Timoteo. Primera de Timoteo 3, 15, 16. Dice, para que si me retraso, sepan cómo deben comportarse, porque ya les enseñé. Las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Sin duda alguna, el gran ministerio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por ángeles y anunciado a naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Amén. Bueno, y vamos en segunda de Timoteo. Las palabras clave son fe no fingida. Acá nos tiemblan las patitas, como dice el pastor José Luis, Fe no fingida. Yo siempre digo que un cristiano, como cualquier persona, puede fingir hasta un punto, porque en algún momento va a salir a la luz lo que realmente es. Yo no puedo predicar lo que no soy. No puedo enseñar los pasos que yo no di. Yo no puedo enseñar a cantar si no canto. No puedo enseñar a recitar si no recito. Y así en todas las actividades de la vida. Y no puedo enseñar de una fe de la que yo no estoy apropiado. No puedo profesar una fe que yo no tengo, porque se va a notar. Se va a notar. ¿Se puede fingir? Sí, pero hasta cierto punto. Y en el capítulo 3, versículo 14 al 17, que vamos a leer en segunda de Timoteo, dice así. 3, 14 al 17. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Saben que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y para capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Para que yo la haga y para que la haga el otro que me está mirando. ¿Y cuál es el mensaje en segunda de Timoteo? Predica la palabra, pero guarda la fe. Predica la palabra, guarda la fe. Y en el libro de Tito, las palabras claves son Salvador y salvación. Salvador y salvación. Estos conceptos se encuentran en el corazón del mensaje. Dios a través de Jesucristo es presentado como el Salvador que salva a la humanidad. Salvador, salvación, Jesucristo. A través de su gracia y de su amor, presentando la salvación como un proceso en la vida eterna. Los versos claves son
Tito capítulo 2, versos 11 al 15, y el mensaje es la gracia de Dios trae la salvación. Pero ¿cómo la gracia de Dios trae la salvación? A través de un proceso que debemos vivir. Yo no soy salvo, yo no puedo decir el día 15 de abril del año 2017 recibí mi salvación. Sí, puede marcar un comienzo, pero marca también el inicio del proceso que yo voy a decidir caminar hasta que el Señor me lleve a habitar con Él. No es un principio y un fin en sí mismo. Por eso se dice que es un proceso. Yo puedo recibir la salvación ese día en el año 2017, pero resulta que en el 2018 la perdí, porque me desvié del camino de Dios. Me aparté de ese proceso. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta que la salvación es por gracia, la recibimos, pero es un proceso que yo debo decidir vivir de por vida. No tiene un principio y un fin, es de por vida. En Filemón, la palabra clave es recibir. A ver cómo estamos con la hora, 20:48. Vamos a ir más rapidito. Filemón, la palabra clave es recibir. Pablo pide a Filemón que reciba nuevamente a Onésimo, quien había huido, pero no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Esto lo encontramos porque Filemón tiene un solo capítulo, el 1, en el verso 9, 15 y 17. Y dice que el mensaje es el poder transformador del Evangelio. Rapidito les cuento que acá, claro, Onésimo se había escapado, era un esclavo de Filemón. Y Pablo lo encuentra, habla con él y decide volver. Entonces Pablo le envía un mensaje a Filemón para que lo reciba, que lo perdone y que lo reciba, pero que lo reciba como un hermano, como un amigo, ya no como un esclavo. Esa es la gracia del Señor. Y en Hebreos la palabra clave es mejor. Algo mejor. ¿Qué es algo mejor? El nuevo pacto, la exhortación a seguir a Cristo y no volver a los antiguos ritos y prácticas. El verso clave está en Hebreos 8, capítulo 8, verso 6. ¿Cuál es el mensaje de este libro? La superioridad de Jesús sobre Moisés, profetas y ángeles. Acá se explica la superioridad de Jesús. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está sobre todo lo terrenal. Por eso dice la superioridad de Jesús sobre Moisés, sobre los profetas y sobre los ángeles. En el libro de Santiago, las palabras claves son fe y obras. Fe sin obra es una fe muerta y obra sin fe no sirve. Debemos tener una fe genuina y activa que se manifieste en obras. Y ahí volvemos a lo que hablamos hoy rapidito, de que yo puedo decir, yo no necesito ir a la iglesia, yo hago el bien, yo ayudo a los pobres, yo las obras, ¿no es cierto? Si encuentro a alguien que necesita, le doy, si veo al hermano que se le pinchó la rueda, le ayudo. Siempre estoy mirando a ver quién necesita algo, pero ¿cómo está la fe en mi corazón? Nos sirve, eso nos sirve. Obviamente que está bien que ayudemos, pero no existe, no se toma la obra sin fe, ni la fe sin obra. Yo tengo que tener fe en mi corazón, creer en el Señor Jesús y querer ser como Él caminando por la tierra, ayudando y predicando la fe que yo profeso. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 2, que son los versos clave, versículos 21 al 26. La fe se muestra con obras.
En Primera de Pedro las palabras claves son sufrimiento y esperanza. El sufrimiento es visto como una prueba de la fe. Para que ésta se fortalezca, debemos ser capaces de glorificar a Dios en medio de la prueba y orar no solo para que Dios me dé la victoria en la prueba, sino para que su propósito sea cumplido en ella. El verso clave es el capítulo 3, versículos 15 y 21, y el mensaje es sufriendo por Cristo. Hay muchas veces que nos piden oración por enfermedades, yo digo, siempre les enseño y les digo, no son problemas, porque muchas veces vienen a la célula y nos dicen, tengo un problema, estoy con mi hijo enfermo, tengo un problema, no tengo el dinero para pagar la luz. Y le digo, vamos a empezar por algo, por lo primero. No tenés un problema, porque el problema es feo. Cuando nosotros decimos problema, nos imaginamos algo enredado, algo turbio, algo que no tiene salida. Entonces yo le digo, vamos a empezar por lo primero. No tenés un problema, tenés un desafío. ¿Y sabés lo que tenés que descubrir en este desafío? ¿Qué propósito tiene el Señor? ¿Por qué no está dejando que vos puedas pagar la boleta de la luz? Orá para que Él te ayude a pagarla, pero también orá para que Él te muestre el desafío, el propósito en ese desafío. ¿Estás atravesando por un problema de salud? Orá primero por el propósito que el Señor tiene en la vida de esa persona a través de ese desafío, de esa situación que está viviendo. Nadie tiene problemas, todos tenemos desafíos que tenemos que sortear en el camino del Señor. ¿Y cómo lo sorteamos? Descubriendo cuál es su propósito. Cuando yo sé qué propósito tiene el Señor conmigo, el Señor me va a dar la plata para pagar la boleta de la luz. Y yo sé que hay testimonios tremendos de eso. El Señor me va a sanar, pero primero se tiene que cumplir su propósito. Y ahí dice, sufriendo por Cristo, por el propósito de Cristo. Ese es el mensaje. En Segunda de Pedro, la palabra clave es conocimiento. La palabra clave noxis, que se traduce como conocimiento personal y continuo, en una relación íntima y profunda con Dios. No se trata de mero conocimiento. Lo que yo le estoy agregando acá lo van a encontrar en la clase. No se preocupen porque no tienen preguntas en el trabajo práctico ni en el multiple choice de lo que yo le estoy agregando, que por ejemplo conocimiento, y yo las agrego. Yo le voy agregando para que ustedes vayan, porque yo le puedo decir palabra clave, conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Que nos vayamos interiorizando y compenetrando con la palabra del Señor. Esa es la idea, y lo van a tener en el video. El verso clave de conocimiento de la palabra clave es capítulo 1, verso 3 al 4. La palabra de Dios es el mensaje que tiene este libro. La palabra de Dios es la fuente de la vida y piedad. En Primera de Juan, la palabra clave es comunión. Se trata de una comunión íntima basada en la verdad y la luz, donde se comparte la vida y la experiencia de fe, comunión con Dios y con mis hermanos en Cristo. El verso clave, capítulo 1, verso 7, y el mensaje es la vida de comunión con Dios. La oración, la carpa del encuentro. En Segunda de Juan, la palabra clave, la doctrina de Cristo, permanecer y no desviarnos. Esa es la doctrina de Cristo. ¿Dónde encontramos esto? El verso clave en versículos 9 y 11. La doctrina de Cristo debe ser recibida, obedecida y el error rechazado. En Tercera de Juan, la verdad es la palabra clave. El testimonio del creyente en todo. Caminar siempre en verdad y la verdad. Yo puedo decir que esto que estoy diciendo es verdad,
Les puedo hablar de la obediencia y resulta que alguien en su vehículo caminando me cruza por la avenida 9 de Julio y me ve pasando el semáforo en rojo y me va a decir, predica la verdad, pero no camina en la verdad. Por eso se dice que es el testimonio del creyente. Y todo se ve. Créanme que todo se ve. Así que mucho cuidado con hablar de la verdad de Dios si yo no estoy dispuesto a practicarla. Mucho cuidado. Esto está en el verso 4, en tercera de Juan, y el mensaje es andar en la verdad. Antes que predicarla, empecemos por andar en la verdad. Porque andando en la verdad, somos testimonios y estamos predicando. En Judas, la palabra clave es guardar. Guardar sobre la verdad y la palabra también en conocimientos. Esto, el mensaje, el verso clave está en el versículo 3 y el mensaje es, guarda la fe para que Dios te guarde de caer. Guarda la fe en tu corazón para que Dios te guarde de caer. Y el último libro es Apocalipsis. Y la palabra clave en Apocalipsis es vencer. ¿Y a qué se refiere esta palabra clave? A la victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás, el triunfo y la gloria de Cristo Jesús. ¿Dónde encontramos el verso clave? En Apocalipsis 2, versículo 10. ¿Y cuál es el mensaje de este libro? El triunfo glorioso de Cristo y la victoria de los santos. Bueno, llegamos hasta acá. Le propongo, para que no se cansen, un breve recreito vamos a hacer. No lo vamos a hacer tan larguito para que ustedes se puedan relajar y vamos a terminar con las iglesias del Nuevo Testamento que las vamos a ir nombrando y quédense tranquilos que vamos a llegar bien a nuestra hora para terminar a tiempo. ¿Está? Ya que ahora estamos, retomamos la última parte del apunte ya, las iglesias en el Nuevo Testamento. Algo muy importante, sabemos que en el Apocalipsis, se toman 7 iglesias para ejemplificar todos los mensajes a las distintas iglesias donde se las exhorta, se las felicita porque están haciendo bien el trabajo. Y bueno, pero todas las iglesias, nosotros hablábamos que en Hechos de los Apóstoles nace la iglesia. Justamente ahí Lucas cuenta sobre el nacimiento de las iglesias, que era a partir de que el Señor Jesús ascienda a los cielos, desciende el Espíritu Santo, Pentecostés, y se envía a todos los discípulos a predicar. Y la primera iglesia que nosotros tenemos acá es la iglesia en Jerusalén. Dice que esta iglesia, precisamente, comenzó el día de Pentecostés, con al menos 3.120 miembros, y fue pastoreada por Santiago, el medio hermano de Cristo. Esto lo vamos a encontrar en Hechos, capítulo 2, verso 47, 41 y en el capítulo 15, verso 13. Realizaron muchas maravillas y señales. ¿Podemos ver el de la iglesia? Quiero ver si tiene los versículos, entonces, no. Entonces yo se los voy, pero yo ahí las enumeré nada más a las iglesias, porque todo lo que fue sucediendo en cada iglesia, pero lo van a encontrar en el apunte. Yo igual voy a ir mirando el horario y algunos versos les voy a ir mencionando y después les voy a ir relatando las características de cada iglesia, porque son muchas.
realizaron muchas maravillas y señales en esta iglesia de Jerusalén, que fue la primera, cuando los apóstoles salen por primera vez. Tenían todas las cosas en común. Los creyentes eran uno, pasaban una buena cantidad de tiempo en la oración, testificaban en cada oportunidad, manifestaron a Jesús, se mantuvieron puros en Dios, creció constantemente y claro que sufrió persecución también. El cristianismo siempre sufrió persecución. Nombraron diáconos, practicaban el bautismo y la cena del Señor y enviaban misioneros. Fue el lugar del Concilio de Jerusalén, la primera iglesia. El tema principal era resolver una disputa sobre los gentiles, si los gentiles convertidos al cristianismo debían seguir la ley de Moisés para ser salvos. Pablo y Bernabé son enviados para dar a conocer el mensaje del Concilio de Jerusalén. Esto lo vamos a encontrar en Hechos 15. Los creyentes estaban llenos del Espíritu Santo, practicaban la palabra, contendieron por la fe y al parecer después comprometida con judaizantes, al dar a conocer Pablo las nuevas enseñanzas. Enfrenta dificultades y oposición a pesar de haber sido prevenido. Él prefiere llevar el mensaje. Esa es la primera iglesia, la de Jerusalén. Yo cuando la leía hoy pensaba, decía, claro, estaban filosos. Jesús había ascendido, el Espíritu Santo había descendido, así que estaba todo encendido fuego ahí. Ahora, la segunda iglesia, que es la iglesia de Antioquía, de Siria, fundada durante la persecución que siguió al martirio de Esteban, Hechos 11:19. Con experiencia en una gran cosecha de almas, recibió a Bernabé enviado por la iglesia de Jerusalén. Primeramente, pastoreada por el mismo Bernabé, que lo vamos a encontrar en Hechos 11:23, muchos nuevos miembros se añaden a esta iglesia. Hay evangelización. Tenía a Pablo como pastor asociado. Pablo y Bernabé trabajaron durante un año después de ser enviados en esta iglesia, donde los creyentes fueron llamados por primera vez cristianos. Se los llama por primera vez en esta iglesia cristiano. Eso lo vamos a encontrar en Hechos 11:26. Tomaron una gran ofrenda de amor para los creyentes necesitados en Jerusalén. La iglesia madre de los dos primeros misioneros cristianos, Pablo y Bernabé, esto lo encontramos en Hechos 13:1-3 y 14:26, y más tarde se convierte en el cuartel general después del primer viaje misionero de Pablo y tras el concilio de Jerusalén. Esto lo encontramos en Hechos 14:26, 15:35. Es la iglesia de Silas, cuando Pedro y Pablo se enfrentaron directamente aquí en asuntos de legalismo. ¿Se acuerdan el famoso que es en Gálatas 2:11, cuando cuestionaban que todo aquel que se quería incorporar a la iglesia debía ser circuncidado? Y la circuncisión no era una cuestión de obediencia por fe, era una señal que el Señor le instauró a su pueblo para que estén identificados. La circuncisión en todo hombre, en todo varón y en todo niño después de unos días de nacido. Pero en ninguna parte de la Biblia decía que toda persona que se incorpore, un gentil, al cristianismo debía ser circuncidado. Y ese era el cuestionamiento
acá y que Pablo los corrige y le dice que no era necesario. Eso lo vamos a encontrar en Gálatas 2:11. Ahí ya comienza, ¿cierto?, los entredichos, las controversias, las oposiciones, y cuando Pablo tiene que estar corrigiendo, controlando las iglesias, exhortándolos con todas las cartas como nosotros habíamos visto. ¿Se acuerdan que manda una iglesia, esa carta le pide que conteste, que después esa carta sea enviada a la otra iglesia? Y ahí nosotros lo veíamos a fin de ver cómo el documento iba quedando de iglesia en iglesia. Pero acá estamos viendo cómo Pablo los exhortaba con un mismo tema a las distintas iglesias. La iglesia en Antioquía, de Pisidia. Esta iglesia fue iniciada por Pablo durante su primer viaje misionero, Hechos 13:14, donde Pablo predica su primer sermón registrado en sus viajes misioneros. Esto lo encontramos en Hechos 13:16. Está formada a partir de los conversos que salieron de este encuentro, de cuando Pablo predicó, donde Pablo se apartó de los judíos, donde Pablo relató su llamamiento celestial como una luz a los gentiles. Dado el rechazo de los judíos, Pablo pone su enfoque primario en los gentiles. Yo creo que acá Pablo pensaba, bueno, el pueblo judío ya sabe. Dios le viene hablando de la creación del mundo, de cuando los eligió, les dio todas las leyes, les puso profetas, sacerdotes, ya ellos tuvieron todo su camino, ellos tendrían que ser el ejemplo en el mundo, en esta gran comisión de predicar hasta los confines del mundo. Por eso es que Pablo pone su enfoque primario en la salvación del mundo, lo que el Señor Jesús vino a hacer. Y obviamente conocemos la palabra y la decisión queda por cada uno de nosotros. Pero en estas iglesias se daba el tema de la confusión, cuando los judíos querían seguir imponiendo la ley. Recuerden que esto era muy candente todavía. Todavía estaba muy en vigencia la ley mosaica, lo que ellos querían obedecer, lo de los fariseos, los de las sectas. Y pasamos a la iglesia número 4, que es la iglesia en Listra. Esta fue organizada durante el primer viaje misionero de Pablo. Yo los invito a ustedes a que puedan ver en los mapas que tenemos en la Biblia, porque cuando uno conoce, por ahí cuando lee nomás iglesia en Listra, pero cuando ya empieza a interiorizarse y puede ver en el mapa cómo Pablo viajaba en esa época, y cuánto nos quejamos nosotros cuando tenemos que ir a una evangelización en auto, porque tenemos que dormir en el colchón en el piso, y lo que Pablo hacía para abrir iglesias, para dar a conocer al Señor Jesús, para predicar a los gentiles. Todo lo que él hacía es lindo cuando uno tiene conocimiento poder mirar esos mapas, porque ya lo hacemos con conocimiento. Donde dice que en esta iglesia es donde la curación de Pablo, del hombre enfermo, lo llevó a casi a ser venerado y luego apedreado, donde lo echan, donde lo dan por muerto y lo sacan a la rastra. Esto lo encontramos en Hechos 14, 10, 11. La escena de la lapidación de Pablo, judíos opositores arengaban a apedrear a Pablo y creyéndolo muerto lo arrastran fuera de la ciudad. Y ahí Pablo se levanta porque no estaba muerto. No era el propósito de Dios todavía que se muera, el propósito de Dios era que ellos lo creyeran muerto para que salga de ahí y siguiera predicando en las ciudades aledañas. Donde Pablo tomó a Timoteo durante su segundo viaje en esta iglesia, durante su segundo viaje misionero. Antes
lo envía a circuncidar a Timoteo, para que sea aceptado por los judíos, ya que Timoteo era de madre judía, pero de padre griego. Y Pablo hace esto, no por decir al final en qué quedamos, qué predicaba y qué hace, para que los judíos lo acepten, para que no hubiese inconvenientes. Por eso Pablo hace que Timoteo se circuncidara. Después tenemos la iglesia en Derbe, que la encontramos en Hechos 14, 20 y 22. La iglesia en Iconio, donde Pablo llevó a muchos cristianos durante su primer viaje, donde hizo grandes señales y prodigios y donde Pablo fue echado de entre los judíos incrédulos. La iglesia en Filipos, organizada por Pablo en la casa de una mujer llamada Lidia desde su conversión. La escena de la curación de Pablo de una niña poseída por el demonio, que era la divina que servía a sus amos con esa actividad. ¿Recuerdan ese pasaje que se encuentra en Hechos 16, donde los perseguía a Pablo y a Bernabé y le decía que si le quería que la adivinara? Entonces Pablo la reprende y le dice que no. Ella lo hace en el nombre de Dios, pero era para llevar beneficios a sus amos. Y entonces ahí es como que Pablo dice que quiere ser venerado. Y en esta iglesia también, en este viaje en Filipos, en donde el carcelero se convierte. Pablo escribe una carta a esta iglesia, envía a Timoteo a Filipos, porque Pablo ya estaba preso en Roma. Timoteo ministraba a esta iglesia. Enviaron a Epafrodito para ministrar a Pablo mientras estaba en la cárcel, quien era colaborador y compañero de Pablo. Estaba en peligro del legalismo la ley. Pablo escribe y pide al hermano, compañero verdadero Clemente, para ayudar a dos mujeres de la iglesia, Evodía y Síntique. Esto lo encontramos en Filipenses 4, 1 y 3. Ayudó a satisfacer las necesidades materiales de Pablo. La iglesia en Tesalónica, fundada durante el segundo viaje misionero de Pablo, fue un testigo de una gran cosecha de almas. Pablo fue acusado aquí de poner el mundo al revés, de alborotar. A pesar de su celo, los creyentes no eran buenos estudiantes de la Biblia. No estudiaban para aprender, sino para ver si era verdad. Wow. Pablo escribió 2 cartas a la iglesia. Los creyentes de allí tenían una reputación de testigo, dando a conocer la verdad. Fueron perseguidos por los judíos incrédulos por su fe. En esta iglesia Timoteo ministraba. Hubo algunos miembros perezosos, ellos eran unos entrometidos. Hubo también miembros desobedientes a quienes Pablo pide amonestar para no aborrecer ni apartar. Después tenemos la iglesia en Berea, elogiada por su conocimiento y amor por la palabra de Dios, compromiso con la palabra de Dios. Esta era una iglesia felicitada. La iglesia en Atenas, no está claro si una asamblea local entró en vigor después del sermón de Pablo en el Areópago, sí, donde se reunían los legisladores. Pero si es así, un converso llamado Dionisio probablemente la dirigía. Dionisio era un legislador del lugar. Y después la iglesia en Corinto. Esta fue fundada durante el segundo viaje de Pablo. Pablo aquí es ayudado por Aquila y Priscila, que eran fabricantes también de tiendas y colaboradores de Pablo. Crispo, el oficial principal de la sinagoga judía, fue uno de los primeros conversos en esta iglesia. Su sucesor, Sóstenes, más tarde también fue evidentemente salvo.
es quien se niega a apresar a Pablo y recibe una reprimenda. Lo nombra como su hermano, Pablo, en el Nuevo Testamento. Esto lo encontramos en Hechos 18, 17 y 1 de Corintios 1:1. Pablo se queda aquí 18 meses. A esta iglesia Pablo escribió varias cartas, 2 de las cuales están incluidas en el Nuevo Testamento. La iglesia esta experimenta confusión casi total en lo que se refiere. Wow, tenemos un montón de cosas acá: bautismo, sabiduría terrenal, carnalidad y lucha, jugar a los demás injustamente, inmoralidad, tomando otros creyentes a los tribunales, sobre el matrimonio, sobre la libertad cristiana, la cena del Señor, sobre los dones espirituales, la doctrina de la resurrección y el diezmo. Más tarde, esta iglesia pasa a ser pastoreada por Apolo. Tenemos todas las citas bíblicas de lo que yo le voy nombrando, que queda como tarea, para no demorarlo, si no yo se las leería. La iglesia en Éfeso, fundada durante el segundo viaje de Pablo, puede haber sido pastoreada por Apolo, Timoteo y el apóstol Juan, donde Pablo obró muchos milagros y vio muchos frutos, donde Pablo fue a ganar almas de puerta en puerta. Esto lo encontramos en Hechos 20, del 17 al 21. La única iglesia cristiana en recibir carta de los 12 escritores del Nuevo Testamento, Pablo escribió una carta a ellos en Efesios 1:1 y Juan, el apóstol, más tarde dirigiría una parte de su libro en Apocalipsis de ellos, que está en Apocalipsis 2, 1 al 7. ¿Se acuerdan que yo le dije que son 7? Y bueno, una es esta iglesia, la de Éfeso, según la carta de Juan a esta iglesia. Trabajó duro y poseía la paciencia, tenía un alto nivel de iglesia, sufrida por Cristo, odiaba las obras de los nicolaitas licenciosos y que son las personas que pervierten las costumbres morales y religiosas. Ejemplo, Jezabel. Había dejado su primer amor y necesitaba recordar, arrepentirse y volver a Cristo. Estaba tibia esta iglesia. La iglesia de Troas, aquí Pablo levantó, resucitó a Eutico, un creyente que había dormido durante el sermón de Pablo y se había caído del tercer piso del edificio. Hechos 27 al 12. ¿Se acuerdan de esta historia que dice que Eutico estaba escuchando la prédica de Pablo sentado en una ventana? Pablo predicó muchas horas, Eutico fue vencido por el sueño y se cae del tercer piso. Y Pablo baja y lo resucita. La iglesia en Roma, origen y fundador de esta iglesia desconocida, fue en Pentecostés, donde Priscila y Aquilas trabajaron. La iglesia se reunía en la casa de ellos, tenía un testimonio sonado por toda la tierra. Pablo menciona que tiene muchos amigos personales en esta iglesia. Los nombres de 26 personas podrán computarse en Romanos 16. Después tenemos la iglesia de Galacia, que también fue organizada por Pablo en su primer viaje, víctima de todos los judaizantes legalistas que continuamente contradecían el evangelio de la gracia de Pablo. La carta a los Gálatas fue escrita para esta iglesia. Después tenemos la iglesia de Colosas, la iglesia en Babilonia. Donde quiera que esta iglesia fuese localizada, estaba llena de creyentes que sufren. Parte de este sufrimiento se debía al pecado, a las puertas abiertas. La iglesia en Esmirna, donde los creyentes habían sufrido mucho por Cristo, habían sido calumniados por aquellos de la sinagoga de Satanás. Satanás había encarcelado a algunos de ellos. Acordémonos que mucho se habla en esta iglesia de los falsos profetas, que era con lo que Pablo luchaba.
Yo decía falsos profetas y eran maestros que llevaban su propio librito bajo el brazo. Querían interpretar las cosas como a ellos les parecía y eran lo que enseñaban a voz populi, y era lo que combatía Pablo. Después tenemos la iglesia en Tiatira. Los creyentes habían realizado muchas buenas obras en esta iglesia, pero permitió una falsa profetisa llamada Jezabel para enseñar que el pecado sexual no era un asunto serio. Pablo no se podía descuidar. La iglesia en Sardis, esta iglesia tiene una reputación, pero estaba muerto. Tenía una buena reputación, pero estaba muerta. Ellos tenían que fortalecer lo poco bueno que les quedaba. La iglesia en Filadelfia, que es la número 22, la última iglesia que se abre, es a pesar de que esta iglesia no era fuerte, sus miembros habían obedecido la palabra de Dios. Esto lo habían hecho durante la persecución. Y con esto finalizamos nuestro apunte. Vimos las 22 iglesias, ahí quedó. La número 22 es la iglesia en Filadelfia. Bueno, queridos hermanos, con esto damos por finalizada esta materia de introducción al Testamento. Espero que estén trabajando con el trabajo práctico, porque eso es muy lindo, como yo le dije hoy, para ir interiorizándose en la materia. Oramos para cerrar esta clase. Señor de los cielos, queremos darte gracias, Señor, porque como hoy al principio te decíamos, papá, solo por ti llegamos hasta acá, Señor. Solo porque tú nos sostienes, porque tú nos diriges, porque tú nos muestras el camino, Señor, y nos acompañas. Por eso te damos gracias, Señor, y oramos para que sea tu Espíritu Santo, Señor, haciendo docencia en cada uno de los corazones, para que puedas trabajar en nosotros, Señor, para que cuando salgamos de acá, esta palabra fluya, Señor, para que tú puedas trabajar con nosotros. Por eso oramos, Señor, para que seas tú tomando el control absoluto de todo nuestro ser, Señor, para que todo lo que estamos aprendiendo aquí, Señor, lo podamos emplear en este proceso que vivimos aquí en la tierra, Señor, mientras caminamos para predicarte, para hacer cartas leídas, para hacer cartas abiertas, Señor, para que todo aquel que nos pueda mirar pueda verte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos y oramos, Papá de los cielos, para que nos cubra, Señor, en el regreso a nuestros hogares, Señor, para que todos nosotros podamos ser luz, Señor, primero en nuestros hogares, Señor, en nuestro primer ministerio, en nuestra primera iglesia, en nuestro primer sacerdocio, Señor, para salir preparados al mundo, Señor, para hablar tu verdad, Papá de los cielos. Gracias te damos, Señor, te pedimos que bendiga nuestro regreso, que bendiga nuestra vida, en el nombre de Jesús, quien vive y reina, Señor, y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.